No sé si ya estamos en vivo. Estaba teniendo algunos problemitas técnicos. A ver, vamos a chequear por acá. Vamos a ver si ya estamos en vivo. A ver. Creo que sí, ¿no? Bueno, los saludo. Buenos días a todos y a los que estén llegando, a los que se estén conectando. Vamos a esperar algunos minutos. Hay varios amigos, alumnos que se están conectando a esta hora de la mañana, cuando son las 11:06 desde Santiago de Surco, Lima, Perú. Saludos a todos los amigos que se conecten desde cualquier lugar, de cualquier región, cualquier país. Eh, Les quiero contar un poco, antes de comenzar la clase y a medida que se va integrando los demás alumnos, contarles un poco de qué va esto. La idea es retomar algo que comencé hace exactamente 6 años atrás. Hace 6 años atrás intenté hacer algo parecido. En ese tiempo existía una plataforma que se llamaba Webinar y permitía hacer algunas transmisiones en vivo por Facebook. Era un poco complicado, a veces se caía, no funcionaba bien. Recuerden, hace 6 años atrás la tenemos el día de hoy. Y funcionó bastante bien por un tiempo. Bueno, por razones de trabajo ya no pude seguir con esas clases, pero alcanzamos a dar bastantes clases. De hecho, todo eso derivó en un grupo que se llama Photoshop para Todo, que todavía está el grupo por ahí en Facebook. Está un poquito descuidado, pero vamos a ver si lo podemos retomar. Y luego bueno, seguí con mi página web, que es luisalarcón.com, donde ustedes van a tener más información acerca de los cursos. Em, y bueno, así fue como comenzó eso hace 6 años atrás. Bueno, por motivos de trabajo yo tuve que dejarlo y no pude seguir haciendo más clases en vivo, pero ahora aprovechando estos tiempos, algo complejo, estos tiempos en donde tenemos que mantenernos en casa, decidí retomar esto a pedido de algunos amigos, algunos alumnos que me preguntaban por qué no hacemos clases en vivo, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. La idea es hacer 2 clases a la semana por el momento, que serían los martes y los jueves. Hoy, por comenzar, decidí hacerlo el día viernes. El horario, más o menos, lo voy a tratar de mantener tipo 11 de la mañana, que es un horario cómodo para la mayoría. Después vamos a hacer algunas encuestas y a lo mejor el horario lo podemos trasladar a la tarde o a la noche, pero eso va a depender de la cantidad de interesados que existan para cambiar o hacer un horario diferente. Así que poco a poco vamos a ir acomodando los días, los horarios, pero lo que sí sé es que definitivamente voy a hacer por lo menos 2 clases a la semana que tengan que ver con el diseño digital, con el diseño gráfico digital. El día de hoy voy a comenzar con algo simple, algo que a lo mejor ustedes dominan, conocen, que es el uso de pinceles en Photoshop, pero quiero mostrarles un poquito más, qué más podemos hacer. O sea, sabemos que podemos pintar, que podemos hacer algunos dibujos, algunos diseños, pero quiero llevarlos un poquito más allá de esa técnica. La próxima semana vamos a ver lo mismo, pinceles orientados a lo que es la ilustración en Illustrator. Vamos a hacer una ilustración, un cómics que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo se dibuja, cómo puedo crear un pincel para dibujar dibujos o ilustraciones en Illustrator. Eso será la próxima semana. Y vamos a ver un poco de tipografía, vamos a ver cómo crear fuentes, cómo crear tipografía. Estoy pensando en las clases que vamos a hacer a posterior. Vamos a ver algo de After Effects, cómo hacer algunas animaciones. A veces necesitamos hacer una animación simple, pequeña para nuestras redes sociales y darle animación, efectos. Así que After Effects es el programa ideal para eso, aunque también hay otras alternativas, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer o lograr con pocos recursos. A veces la gente me dice, oye, pero yo no tengo dinero para conseguir tal programa o tal aplicación o tal herramienta, pero la idea es hacerlo con lo que tengamos a mano, con lo que tengamos en nuestro escritorio o en nuestra computadora. Estoy contando un poco lo que voy a las siguientes clases. O sea, vamos a ver Illustrator, After Effects, vamos a ver cómo crear tipografías. Hay unos programas exclusivos para hacer fuentes, para hacer tipografía y exportarlas como fuente, que es lo interesante, que yo después las pueda usar como fuente, las pueda compartir, incluso se pueden vender las fuentes. Es una interesante alternativa. Vamos a ver también animación, un poquito de video, 3D. Hay gente que le encanta el tema del 3D. A mí hay un programa que me gusta mucho porque es muy simple de usar y es fácil de conseguir porque que es gratuito, es SketchUp. Y hay otros programas que también se pueden usar que también son de tipo gratis, que no hay que comprar nada.
simplemente se descarga y ya lo puedes usar, así que vamos a aprender a hacer algunos diseños. Por ejemplo, yo lo que hago en SketchUp es diseño de muebles. Vamos a aprender un poco de diseño de muebles, de mobiliario para nuestra casa. De hecho, les voy a mostrar en las próximas clases cómo hacer una mesa de noche, un velador, como le dicen en otros sitios. Con muy pocos pasos uno puede hacer un mueble, llevarlo a un sitio donde te venden la madera, la melamina, por ejemplo, te lo cortan y tú simplemente lo armas en tu casa. Así que vamos a ver eso, vamos a hacer algo más práctico, algo más manual, ¿no? Que tú lo puedes hacer en tu casa. Pero el diseño parte primero en tu computadora, en un programa gráfico, obviamente. Y también vamos a ver fotografía, que es otro de los temas que a mí me apasiona mucho. No importa la cámara que tenga, vamos a ir aprendiendo poco a poco trucos, secretos, eh, para sacar el provecho a la cámara que tienes, a los lentes que tienes. Así que estas clases se van a ver bien interesantes a partir de hoy, viernes 13 de julio. Miren, qué fecha interesante. Estamos casi en la mitad del año, ¿no? Entonces, a partir de esta fecha en adelante, vamos a tener 2 clases semanales para poder aprender más acerca de diseño. También voy a estar atento a sus comentarios, a sus preguntas, a lo mejor sugerencias. Hay gente que se le ocurre cosas increíbles de repente y me van a ayudar a ir mejorando, porque en realidad puede llegar un momento que ya no se me ocurren qué clases más hacer, pero no creo. Así que también voy a aceptar sus sugerencias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir ya de frente a lo prometido. Voy a compartir ahora, estoy en Zoom, voy a compartir, deme un minutito. Me gustaría poner música de fondo, pero ustedes saben que Facebook ahora se ha puesto un poquito cosquilloso o quisquillosos. Cada vez que uno pone una canción de fondo, después llega un aviso que está infringiendo derechos de autor, así que lamentablemente no podemos poner música, pero vamos a ir ya. Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, vamos a compartir. eh, Vamos a compartir. Denme un tratando. Siempre cuando uno comienza a hacer algo en vivo, eh, eh, como que algunas cosas a veces fallan, ¿no? Ahora, por ejemplo, me está fallando un poco lo que el compartir, pero déjenme un minuto para solucionar. Vamos a compartir lo que tengo preparado en Photoshop. Ahí se está abriendo nuevamente. Dejen en sus comentarios de dónde están viendo. De repente, si de alguna parte de Lima, algún distrito, fuera de Lima, fuera de Perú, dejen sus comentarios para ir conociéndolos, para saber de dónde se están conectando el día de hoy. A ver, vamos otra vez, vamos a compartir. Ya, ahora sí, por fin. Zoom a veces se pone un poquito pesado, ¿eh? Bien, ya estamos acá en Photoshop. Estoy compartiendo la pantalla. Eh, déjenme confirmar lo que se vea bien. Voy a ir al Facebook. Sí, ya. Ahora sí, ya lo estoy viendo. Ahora sí está compartido. Bien. eh, He preparado unos archivos. Voy a abrirlos por acá. Que tienen que ver con el tema de los pinceles, que es el tema del día de hoy. Primero, antes de comenzar a hacer trabajos con pinceles, lo ideal siempre es saber cuáles son las propiedades del pincel. Es algo que yo enseño mucho en mis clases antes de comenzar a hacer diseñitos, dibujitos. Lo importante es conocer la herramienta. Estas son las propiedades más importantes de la herramienta pincel, que para mí en Photoshop, lo voy a hacer un zoom acá, esta herramienta para mí es una de las herramientas fundamentales porque me permite hacer una gran variedad de trabajos, técnicas, trucos, en fin. Pero primero, lo importante es conocerlo. Las prioridades principales
del pincel son la opacidad y el flujo, ¿no? Por acá lo tenemos. Voy a tomar el pincel, porque quiero mostrarles estas propiedades. Opacidad y flujo. Acá yo la tengo en pequeños tracitos que fui haciendo para demostrar cómo cambia la opacidad cuando cambiamos los porcentajes. Y también otra propiedad importante es la dureza. A mí me ha traído a veces algunos dolores de cabeza cuando tengo el pincel configurado una dureza que a mí no me gusta. Así que les quiero mostrar esto, cómo configurarlo rápido. Otra cosa, el tamaño del pincel. Normalmente el tamaño, y siempre debe verse una forma de círculo, cuando comenzamos, lo manejamos desde esta ventana que está arriba, en esta barra que se llama barra de opciones, que está debajo del menú. ¿Ya? Acá manejamos el tamaño. Lo que me incomoda a veces lo de esta barrita, también se puede sacar con el clic derecho. Lo que me incomoda es que tener que hacer esto, aumentar el tamaño, reducir el tamaño, regresar al documento y ver si es el círculo el tamaño que yo necesito. Si quiero más grande, tengo que volver acá y comprobar. Todo eso me complica un poco. Yo tengo un modo más simple de hacerlo, que es con atajos, que son solamente dos teclas. Una para agrandar y la otra para achicar. ¿Cuáles son esas teclas? La Q y la W. Son teclas prácticamente que no uso mucho, por eso las he configurado. Y he decidido que, por ejemplo, en la Q me reduzca el tamaño. Cuando presiono Q, ven, ustedes ven ahí el circuito cómo se reduce, y cuando presiono W se agranda. Vamos a cambiar esto para poder seguir avanzando con la clase. Para cambiar el, el tamaño del pincel, vamos a ir al menú Edición, Métodos abreviados de teclado. Acá en esta ventana podemos cambiar absolutamente todos los atajos del programa, aunque yo no lo recomiendo. Solamente los únicos que yo he cambiado en mi vida en Photoshop, y llevo años trabajando en Photoshop, son el pincel. Vamos a configurar acá lo que son las herramientas y vamos a bajar, vamos a avanzar un poquito más rápido para que no nos pille el tiempo. Acá van a aparecer todas las herramientas del programa y yo solamente cambio dos. Esta, la que dice disminuir el tamaño del pincel, borré lo que había ahí y presioné la Q. Y donde dice aumentar el tamaño del pincel, lo borré y presiono W. Le doy OK y con eso, con esos dos simples pasos, ya tengo un súper atajo. Algo que es muy simple porque no tengo que combinar nada, solamente presiono Q o presiono la W. Hay un atajo que es el atajo oficial, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, que es este, pero tengo que hacer tres cosas al mismo tiempo. Me parece un poco más complejo esto sale un puntito rojo. Este es el atajo oficial del pincel según Adobe, pero para mí me resulta un poco complejo porque necesito hacer tres cosas. Primero, presionar Control Alt, luego presionar el botón derecho del mouse y luego mover el mouse en forma horizontal de izquierda a derecha para que aparezca el diámetro. Si se dan cuenta, son muchas cosas las que hay que hacer para algo tan simple como reducir el tamaño, aumentar el tamaño. Así que yo me quedo, por ejemplo, con mi atajo, que es mucho más práctico, que es Q para achicar, W para ganar. Bien, sigamos. Voy a hacer un documento, de hecho lo tengo por acá, lo tenía, siempre hago documentos, o voy armando documentos para que avanzar más rápido. Voy a abrir un documento que tenía por acá. Bueno, vamos a este mismo, vamos a duplicarlo y lo voy a dejar en blanco. Voy a borrar todo lo que está ahí. Ya. Y ahora vamos. Primera propiedad importante del pincel, la dureza. Ya sabemos cómo manejar el tamaño, ¿cierto? Con Q y W. Luego la dureza también viene en porcentajes. Porcentaje cero sería ese. Si se dan cuenta, el bordecito del pincel es completamente difuminado. Voy a ir cambiando el porcentaje poco a poco. Por ejemplo, lo voy a colocar ahora 20. Y voy a hacer otra rayita por acá. Voy a colocar porcentaje 40. Voy a ir de 20 en 20. Otra rayita. Porcentaje 60. Y ya me imagino que se están dando cuenta que lo que cambia es el contorno del pincel, el borde. Porcentaje 80 y por último el porcentaje 100. No es un tipo de pincel que yo use mucho la dureza al 100%. Si se dan cuenta, lo que cambia es el contorno, el difuminado del borde, la dureza o el suavizado del contorno. Mientras que cero es completamente suave
y 100 es completamente tosco o duro. El último es un pincel que yo no ocupo mucho. Normalmente ocupo los que tienen borde suavizado. Esa es una propiedad importante. Otra propiedad importante, voy a volverlo a cero, son lo que ya les había mencionado, lo que es la opacidad y el flujo. La opacidad y el flujo son propiedades bastante parecidas. Lo que hacen es reducir la cantidad de pintura con la cual pinta el pincel. Por ejemplo, si le coloco 80, comienza a pintar con un gris más suave, 50, y así sucesivamente. Si le voy bajando la opacidad del pincel, lo que reduce es la cantidad de pintura que va arrojando y se hace semitransparente, se hace opaco, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un 10% y la cantidad de pintura se reduce. Bueno, lo mismo podemos hacer con el flujo. Voy a cambiarme a flujo. Y si bajo el flujo, es bastante parecido, pero tiene una diferencia bien significativa entre lo que es la opacidad y el flujo, que se las voy a comentar ahora. ¿Ven? Es bastante parecido, ¿cierto?, la opacidad y el flujo, pero se diferencian en lo siguiente. Voy a aumentar a 100. Voy a hacer un pincel un poquito más grande. Recuerden que QW me cambia el tamaño, ahí un poquito más grande. Y voy a jugar con la opacidad primero. Opacidad 10, flujo 100, y voy a hacer un círculo. Voy a pintar un círculo. Si se fijan, la opacidad es constante, no cambia. Siempre se mantiene en 10%, a pesar de que paso una y otra vez encima del círculo, por el mismo sitio, no cambia. Y puedo estar todo el día acá pintando y no va a cambiar nunca, siempre va a ser 10%, a menos que suelte el mouse y vuelva a pintar. Ahí recién se suma. Sería 10 y nuevamente 10, sería ahora el gris que tengo es un 20%. Y así, si suelto y pinto, si suelto y pinto, voy agregando de 10%, de 10%, de 10%, de 10%, hasta que en un minuto consigo llegar al color negro. Eso, si ustedes se fijan, demora un tiempo y tiene un acabado bastante extraño. Algo que no me gusta mucho, que son estas bandas, estas líneas. Voy a aumentar un poco más el zoom. Eh, Aparecen unas líneas, unos contornos. Esas bandas o líneas crean un efecto un poco extraño en la pintura del pincel, marcas en el fondo. Voy a tomar el pincel nuevamente y vamos a cambiar opacidad 100 y flujo 10%. Y voy a repetir el mismo proceso. Voy a hacer un círculo al costado. Si se dan cuenta, el círculo o la pintura del círculo me demoró menos tiempo. No tuve que soltar ni volver a apretar el botón para aumentar la cantidad de pintura. Es constante y se va sumando. Así que hacer un círculo me tomó menos tiempo. Y algo bastante interesante, que el acabado del difuminado del borde es prácticamente como un degradado, es mucho más fino. No quedan marcas como lo hace la opacidad. Y se concentra digamos, en el punto medio y llegando a un tono negro mucho más rápido que con la opacidad. Y lo mejor de todo es que no me deja marcas, no me deja líneas. Algo que yo dejé acá en esto que hice antes de la clase, hice acá un resumen rápido. Opacidad y flujo. Bueno, la opacidad es constante, es más lenta y te deja marcas si usas más la opacidad. En cambio, si usas el flujo, se acumula, es más rápido y no te deja marca, que para mí es lo más importante, sobre todo porque esta es la propiedad que yo uso cuando pinto sombras. Cuando ya vamos a en algún momento vamos a hacer fotomontajes, vamos a colocar personas, objetos en otras situaciones, y en esos casos necesito a lo mejor pintar un poco de sombra, crear sombra. Si lo hago con opacidad, siempre me voy a tener este problema, que las sombras me van a dejar marcas, o la opacidad me va a dejar marcas, líneas. En cambio, el flujo, el pintar con flujos es mucho más parecido a la sombra en la fotografía real. Es un pequeño tip, pequeño truco que yo lo uso mucho, sobre todo cuando tengo que pintar manualmente algunas sombras. Así que ya sabemos la diferencia entre opacidad y flujo. Acá está. Es constante, lenta, deja marcas la opacidad, y el flujo se acumula rápido. Bueno, me demoro menos tiempo y no me deja marcas. Esas son propiedades más importantes de ambas opciones. Ahora,
En las nuevas versiones de Photoshop apareció una propiedad que se llama suavizar. Al principio los alumnos me preguntaban, pero ¿para qué puede ser útil esto de suavizar? Suavizar es una propiedad más de dibujo, perdón. Ahí se me sale un poco el programa. A ver, voy a reducir el pincel y voy a hacer acá unas líneas. Un poquito más de flujo. Ya. Estoy pintando, dibujando a mano alzada. Estoy dibujando a mano alzada. Normalmente estoy trabajando con un elemento que en realidad es lo peor que uno puede tener para un diseñador para dibujar, que es un mouse. Lo ideal, y ya para la próxima clase vamos a tener la Wacom. Bueno, por tiempo no la alcancé a conectar, que es el lápiz óptico que me permite hacer dibujos con mayor precisión. De hecho, vamos a ver cuántos tipos de Wacom hay en las próximas clases, cuál sería la que más se acomoda a lo mejor para nuestro flujo de trabajo. Hay unas que son carísimas, que en realidad yo no las recomiendo, que son las Cintiq, pues cuesta una locura, un dineral comprarse una de esas, pero son increíbles, son buenas. Por eso quiero ir aconsejando poco a poco porque estamos en un tiempo un poco complicado y yo en este minuto no me compraría una Cintiq, aunque me gusta, es una de las mejores tabletas que hay, que se de frente dibujas en un monitor, en una pantalla. Yo optaría ahora en este minuto por algo más simple, a menos que yo me dedique 100% al dibujo digital, ¿no? Bueno, volvamos a la propiedad de suavizar. Lo que hace suavizar es lo que hacían, Photoshop llegó tarde un poco con suavizar. Lo que hacían, voy a aumentarle más. Hay programas de dibujo para ilustradores que ya tenían esta propiedad. Lo que hace es crear una especie de guía. Si ustedes se fijan, voy a aumentarle el zoom acá para que se vea mejor. Cuando dibujo el círculo, me crea una guía, una línea, parece un pequeño lazo, en donde yo voy guiando el dibujo y es un poquito más lento el dibujar, porque yo lo voy guiando con precisión con esa línea, ¿ya? Me permite hacer dibujos con mayor dificultad, ¿cierto? Mejorar el tema de la precisión, porque puedo ir guiando el trazo a través de esa pequeña guía, esa pequeña línea que aparece. Entre más suavizar le doy, ¿cierto? El efecto es mayor. ¿Bien? Como que lo va jalando, lo va arrastrando el trazo. Y yo lo puedo llevar con... Es algo lento, sí. Lo puedo llevar con precisión para que el dibujo sea perfecto. Bueno, algo que, por ejemplo, yo no uso, porque no me dedico 100% a la ilustración, pero cuando he hecho algunos trazos, algunos dibujos, sí lo he utilizado esta propiedad. Me parece buenísima. Eh, pero en el día a día, ¿cierto? El trabajo del diseñador prácticamente no lo tomo mucho en cuenta, así que no lo ocupo, ¿cierto? Más bien uso el pincel de esta forma. Pero lo que más uso, obviamente, es la herramienta, la Wacom, que como les comenté, vamos a ver en las próximas clases. De hecho, en la clase de Illustrator sí voy a tener conectada la Wacom, porque ahí necesito mayor soltura en el trazo, ¿cierto? Como que estuviera dibujando con la mano, con un lápiz, ¿no? Con un lapicero. Bueno, esas son las propiedades básicas del pincel. Voy a limpiar, voy a seleccionar todo con control A y con control X borro todo lo que he hecho acá y tengo mi hoja limpia nuevamente. Esas son las propiedades básicas del pincel. Primero, saber manejar lo que es la dureza. La dureza a veces no ayuda mucho, en algunos casos sí. Saber manejar la opacidad y el flujo. Ahora la opacidad y el flujo los voy a dejar ambos 100%. Ahí está, 100% los dos. Y la segunda propiedad también que es importante es ¿cierto? La propiedad que tiene el pincel de cambiar de forma. Siempre, ¿cierto? La forma básica va a ser el circulito, pero nosotros podemos cambiar la forma por otras más creativas. De hecho, la herramienta pincel ya trae algunas formas prediseñadas. Eh, Algo que no, al principio me agradó mucho, yo estoy usando la versión 2020, o 2020, es la última versión de Adobe Photoshop. Algo que no me agradó mucho al principio fue esto de que los pinceles ahora los va ordenando en pequeños folders, pequeñas carpetas. Por ejemplo, acá dice pinceles generales, pinceles secos, en fin, pinceles húmedos, y los fue separando porque ya estaba acostumbrado a tener todos los pinceles libres y poder seleccionar el que yo quería. Además, porque los pinceles que yo usaba antes no están.
que son los pinceles donde había un pincel de pasto que yo usaba bastante en algunas fotomontajes, pero están acá, en lo que se llaman pinceles heredados. Ahí están los pinceles que estaban antes en Photoshop. Muchos alumnos, están las hojitas, esta clásica de las hojitas, estas que son bien, bien chéveres, bien bonitas. Esta otra hojita, ¿no? Que son pinceles que tienen una propiedad que se llama dispersión, que se van colocando de manera desordenada. Todos estos pinceles se pueden crear. De hecho, hoy vamos a tratar de crear algunos pinceles antes de terminar la clase. Este es el de Zetpet que le decía, que son pinceles bien interesantes que ya estaban antes, pero en la versión 2020 o la versión 2020 de Photoshop no existen. Eh, eh, en, en- en la plataforma donde doy cursos habitualmente, que se llama Nexum, tengo muchas preguntas de alumnos que me dicen cómo puedo poner los pinceles que tiene el profesor. Normalmente lo hago así, los pinceles heredados. Nos vamos arriba a la derecha, este botoncito, y acá hay una opción que se llama pinceles heredados. Al presionar esa opción, aparecen los pinceles clásicos que ya estaban en Photoshop en las versiones anteriores, que son todos estos pinceles que están acá. Que ya ahora parece que ya no se usan mucho, ¿no? Porque ya no están disponibles. Ahí están los pinceles heredados. Muy bien. Vamos a ver algunos pinceles de acá. Bueno, algunas de estas propiedades que ya estamos viendo, algunos pinceles que tienen esto que se llama dispersión, que se van colocando como aleatorios, desordenados, algunos más grandes, otros más pequeños, incluso la tienen algunos opacidad. Esas son propiedades que vamos a ir aprendiendo a crear. Eh, pero quiero mostrarles cómo creo un pincel. Es interesante esto de la herramienta pincel porque, bueno, aparte de los pinceles que ven acá, que son algunos que son interesantes, algunos que no sirven para nada, la verdad, eh, es la propiedad que nosotros tenemos para crear nuestros propios pinceles. Y voy a crear el mío. Voy a ir al menú Archivo, Abrir. Un pincel se puede crear con lo que tú quieras, con lo que tú tengas a mano. Puede ser un dibujo o una foto. Por ejemplo, yo lo voy a crear a través de esta imagen, que es una planta. ¿Cómo creo un pincel? ¿Cómo fabricamos un pincel para que pase automáticamente a nuestra barrita de pinceles predeterminados? Vamos a ir al menú Selección, Todo, y vamos a ir al menú, luego son dos pasos, selecciono y luego me voy al menú Edición, Definir valor de pincel. Le doy algún nombre para recordarlo, por ejemplo, planta. Ok, y ya, listo, tenemos un nuevo pincel en nuestra barra de herramientas. De hecho, lo vamos a comprobar acá. Vamos a abrir. Normalmente los pinceles nuevos se van agregando al final. Ahí está, tenemos el pincel. Y ahora ya puedo pintar con ese pincel. ¿Se acuerdan el atajo para reducir el tamaño? Q, con Q lo puedo reducir y con W lo puedo agrandar. Ahora, el pincel, como está basado en una imagen, va a tener el problema de la resolución. Significa que si yo lo hago muy grande, como la imagen original era pequeña, lo más probable es que cuando yo lo aumente el tamaño ya no se vean tan nítidos, pierde calidad. Así que hay que tener cuidado con estos pinceles. Necesitan, al igual que cualquier imagen, una buena resolución de inicio cuando tú lo creas. Bueno, ¿qué más puedo hacer con este pincel? Lo puedo girar. Eh, Cuando abrimos la ventanita de pincel tenemos esta opción de giro que me permite colocar el pincel inclinado. Alguien me preguntaba otra vez, pero siempre tiene que ser negro, ¿no? Podemos cambiar el color. Vamos allá a la barra de herramientas y voy a tomar un color y pinto ahí de un color. Ahora voy a pintarlo azul. Así que puedo cambiar el color también. Podemos cambiar el tamaño, el color. Puede tener opacidad, claro, le puedo bajar la opacidad. Vamos a ir a bajar un poquito más la opacidad. Vamos a aprender un truco de la opacidad. Mientras tengas el pincel seleccionado, eh, recuerden que la opacidad para hacerlo un poco más transparente. Si yo presiono las teclas números, las teclas numerales, por ejemplo, el 5, el pincel automáticamente se reduce al 50% de opacidad. Si presiono el 2, 20% y así sucesivamente. Si quiero otra vez el 100%, presiono 0. Y ustedes ven ahí en mi pantalla, la opacidad se puso nuevamente al 100%. Así que un atajo interesante acerca de la opacidad. Ya vemos, entonces podemos cambiar el tamaño, podemos inclinarlos, podemos jugar con la opacidad, cambiarles el color. Eh, una, son varias propiedades ahí resumidas. Vamos a crear otro pincel. Voy a abrir ahora una fotografía. Vamos a abrir una imagen. Por acá tengo una foto.
Bueno, en el ejemplo anterior lo que seleccioné fue todo el elemento, todo el dibujito, pero también podemos seleccionar parte de una imagen. Por ejemplo, voy a tomar un marco elíptico porque quiero hacer una selección ovalada y voy a seleccionar de este retrato un ojo solamente, un detalle. Así que recordemos los pasos para crear un pincel, un pincel propio es seleccionar primero toda la imagen o una parte de la imagen y luego nos vamos a edición, definir valor de pincel, le damos un nombre, por ejemplo le voy a poner ojo y ya tenemos el pincel y ahora lo selecciono, ahí está seleccionado, voy a cambiar el color porque quiero pintarlo con negro, ahí está, le bajo la opacidad, le cambio el color y puedo hacer este montaje con esta especie de collage de una imagen que se va repitiendo. Alguien una vez me preguntó, ¿puedo hacer que el ojo del pincel tenga difuminado? Bueno, hay algo que, una propiedad que no tengo cuando fabricamos pinceles, que es la dureza. No puedo difuminar el contorno de un pincel creado. Lo que sí puedo hacer es, al momento de crearlo, eh, en la herramienta marco elíptico, darle desvanecer. Lo voy a crear de nuevo, voy a darle al marco elíptico desvanecer unos 15. Desvanecer hace que la selección, el contorno se suavice y se difumine. Hago una selección nuevamente. No se olviden, desvanecer 15 píxeles y hago un nuevo pincel, un segundo pincel. Lo voy a poner ojo 2 y ahora veamos la diferencia. Este segundo pincel tiene los bordes difuminados. El primero tiene los bordes duros o toscos y el segundo completamente difuminado. Voy a aumentar la opacidad para que se note mejor. Creo que ahí se nota bastante la diferencia entre un pincel y otro. Es la única opción que tenemos para darle difuminado al contorno del pincel. Quiero un pincel de tono de borde tosco, duro, hago la selección y lo convierto inmediatamente en pincel. Si quiero un pincel con borde como este, difuminado, a la herramienta selección le tengo que dar esta propiedad que se llama desvanecer y entre 10, 15 o 20 píxeles es suficiente. Y de esta forma tengo pinceles personalizados de lo que yo necesite. ¿Para qué hago esto? Porque, ¿para qué sirven los pinceles personalizados en el fondo? Porque podemos crear diseños increíbles solamente usando pinceles. Quiero mostrar algunos por acá, algunos diseños que he hecho. A ver, vamos a abrir algunas imágenes que tengo por acá. Todos estos diseños que les estoy mostrando son creados en base a esta herramienta que se llama pincel. Por ejemplo, estas imágenes de arbustos, ramitas. Este que me gusta mucho, que parece una fotografía, pero sin embargo todo lo que está ahí se han creado con pincel. La neblina, los arbolitos, los pajaritos, las nubes, la casa, todo es un pincel. Son elementos que yo fui seleccionando y convirtiendo a pincel. Esta, que lo vamos a hacer luego en un par de minutos para terminar la clase, también fue creado exclusivamente con pinceles. Ahí lo estoy agrandando. Cada árbol, la luna, bueno, con el Drácula, los murciélagos, todos fueron creados con pincel. O sea, previamente lo que hice fue crear el pincel y luego crear el diseño. Esta imagen también, todos son pinceles. Este que también lo no sé si tenemos el tiempo para poder hacer este diseño. Todo lo que está acá, la textura, las nubes, los globos, estos adornos que se llaman ornamentos, también fueron creados con pinceles. Algunos pinceles se pueden descargar. Eh, voy a ir cerrando acá porque nos queda poquito tiempo. Ya. Entonces ya sabemos las propiedades básicas, cómo crear un pincel. Ahora nos faltaría, para ir terminando la clase, cómo crear un diseño interesante, entretenido, divertido, que me pueda servir para lo que yo necesite. Ahora que está muy de moda crear trabajos o diseños para redes sociales, creo que es una herramienta interesante y muy rápida para crear bonitos diseños para las redes sociales. Eh, ¿Cómo hago para tener pinceles creativos? Uno, creo mis propios pinceles. Dos, busco pinceles y descargo pinceles. Hay una página que se las voy a dejar luego en los comentarios que se llama bruchusy, algo así, .com, donde podemos descargar pinceles
hay cientos de pinceles creativos para descargar y la mayoría son gratuitos. Quiero usar algunos de esos pinceles porque voy a hacer un diseño, el que le estaba mostrando de los globos aerostáticos, porque me interesa en estas clases mostrar flujos de trabajo. Lo que quiero hacer es esto. Mira, se los voy a mostrar por acá. Este diseño, que se lo mostré recién en el ejemplo. Todo lo que está acá fue creado en base a pincel. Además, usé las capas, que es una propiedad importantísima cuando trabajamos en Photoshop, de separar todos en capas para tener los elementos independientes y que se puedan mover, como estoy haciendo ahora. Cada elemento se puede mover, incluso las nubes que están acá. Bien, cada elemento que está aquí fue creado con un pincel. De hecho, la textura que ustedes ven de fondo también fue creada con un pincel, los ornamentos. Así que vamos a crear este diseño. Voy a copiar este color sepia. Y tengo por acá un documento que ya tenía preparado. Es un documento de 1000 por 1000 píxeles, que es una cosa cuadrada, ¿cierto? Un formato cuadrado. Y a partir de esta página en blanco vamos a crear un diseño. Quiero que ustedes vean el flujo de trabajo que yo tengo para ir trabajando con el pincel, o sea, cómo los ocupo. O sea, ya sabemos cómo se usan, para qué sirven, cómo puedo crear nuevos pinceles, pero falta mostrar cómo llevo a cabo un trabajo con pinceles. Bien, voy a tomar, ya copié el color sepia. Les quiero contar que todos estos diseños que yo voy a ir trabajando, todos los archivos PSD van a estar disponibles para descargar, pero ya les voy a contar cómo. Al final de la clase les voy a contar cómo podemos, cómo pueden tener las herramientas, las librerías. Por ejemplo, tengo una cantidad de pinceles que ustedes ni se imaginen que yo juntando a través de años y los tengo en un disco duro por ahí y los voy a dejar disponibles para que los puedan usar, pero ya les voy a contar al final de la clase cómo pueden tener las librerías que yo uso y los diseños, los archivos PSD. Por ejemplo, este PSD lo voy a dejar disponible para descargar. Bueno, este es el color que voy a usar, que es el tono sepia. ¿Por qué tono sepia? Porque quiero darle un efecto o un ambiente, una apariencia estilo vintage, estilo antiguo, ¿no? Por eso escogí este color marrón claro, ¿cierto? Que es el sepia. Ya, tengo entonces el tono sepia de fondo. Ahora le voy a dar este efecto de textura, como textura como de pergamino, de hoja, algo antiguo, ¿cierto? Que no se vea así tan limpio. Claro, si voy a hacer algo con estilo vintage, necesito ese, esa apariencia como de anticuado, como desgastado. Tengo esta imagen que es buenísima, que la tengo hace años, la tengo guardada hace años, que la utilizo para crear texturas desgastadas, viejas, usadas, manchadas, sucias, que es esta imagen. Esto lo voy a convertir en un pincel, o sea, voy a ir al menú selección todo, voy a ir al menú edición, definir valor de pincel y lo voy a llamar textura. También se puede poner como una capa y bajar la opacidad, pero esta clase es acerca de pinceles, así que voy a convertirlo en un pincel. O sea, hay tres formas de hacer esto, tres o cuatro formas. Pero como ya hablamos de pinceles, o sea, voy a seguir haciendo todo con pincel. Voy a cambiar el color a negro y voy a pintar. No voy a crear una capa para esto, pero en realidad es parte del fondo y voy a pintar. Si se dan cuenta, si pinto de frente con la herramienta, eh, la cantidad de pintura que tiene el pincel es demasiada. O sea, de hecho quedó prácticamente negro el diseño, lo cual no me gusta. Voy a hacer un control Z para deshacer. Y algo que ya vimos en la clase es bajar la opacidad. Por ejemplo, yo voy a poner 10 de opacidad y ahora sí pinto, hago un clic y la textura es mucho más suave, mucho más tenue y se ve el efecto desgastado, ¿cierto? Tipo envejecido que yo quería de fondo. Así que, ven, ahí tenemos el primer paso, crear una textura de fondo. Voy a crear estos adornos que están acá. Esos adornos se llaman ornamentos. Voy a ir a la ventana de los pinceles. Me parece que ya los tengo cargados. Acá están. Estos son pinceles que también los conseguí hace un montón de tiempo. Afortunadamente no se me han perdido, los tengo siempre en mi disco. Y estos van a ser parte de los pinceles que voy a dejar para descargar. Bueno, yo los tengo ya cargados, pero se cargan más o menos así. Me voy a este botoncito de arriba a la derecha y le digo importar pinceles. Tengo acá en mis recursos una cantidad, bueno, acá tengo poco, pero en otra carpeta tengo más. Y acá tengo el pincel que se llama ornamento, le doy a abrir. Bueno, yo no lo voy a abrir porque ya los tengo cargados. Le doy a abrir y los ornamentos aparecen acá.
Bueno, ¿cuál pincel voy a usar? Voy a usar unos pinceles o ornamentos. Los ornamentos son unos diseños que vienen de hace mucho tiempo, que se usan mucho en los libros, como decoración de libros antiguos, eh, que ahora con el tiempo se han ido perdiendo, pero yo los utilizo cuando tengo que hacer algún tipo de trabajo con aspecto envejecido. Por ejemplo, voy a usar este que está acá. El número que aparece abajo se refiere al tamaño, no a la numeración del pincel, el tamaño 514. Este pincel me viene perfecto porque es una esquina, es un esquinero. Y lo voy a poner acá. Solo que el tamaño lo voy a reducir un poco. Ahí. Y el color, obviamente que no va a ser negro, sino que va a ser un tono marrón. Voy a buscar un marrón por acá. Podemos hacer una especie de tono chocolate. Es mucho. Si se dan cuenta, es muy oscuro. Creo que le voy a reducir la opacidad a un 50. Y por ahí está mejor. 50% me parece perfecto. Ya tengo el primer ornamento. Ahora voy a colocar el segundo que está acá arriba. Vamos a abrir la ventanita de pinceles y ese pincel es este que está acá, el número 600, que también es otra esquina, en la esquina superior derecha. Aunque los pinceles se pueden voltear, hay una ventana donde tú puedes cambiar la orientación del pincel, pero este me queda perfecto para la parte de arriba y también lo voy a reducir un poquito el tamaño y lo pinto ahí. Con esto ya tengo entonces, voy a pintarlo más en el borde para que no se note que falta un detalle ahí. Con esto ya tengo preparado el fondo de mi diseño. Ahora voy a colocar los elementos que van a ser móviles, que yo puedo cambiar de posición, por ejemplo, las nubes y los globos aerostáticos. Vamos con las nubes. Las nubes, tengo varios pinceles de nubes, pero para eso voy a crear una capa. El panel de capa en Photoshop es uno de los paneles más importantes. Siempre a veces lo repito en las clases, que es el panel, es el alma del programa, el panel de capa, porque ahí es donde vamos a poder realizar la mayor cantidad de efectos, eh, trucos, técnicas, desarrollar técnicas a través de la composición de capas. Así que vamos a estudiar más acerca de las capas en las próximas clases. En la parte de abajo vamos a tener varios iconos en capas y con este icono agregamos capas nuevas. En las versiones anteriores de Photoshop, este icono tiene forma de documento. De una versión a otra, a veces los iconos, algunas herramientas cambian de dibujo. No se preocupen por eso. Le pongo un nombre a la capa, esta se llama nube, y tomo el pincel, cambio a color blanco. El pincel siempre va a pintar con el color que está arriba, se llama color frontal en Photoshop, el color que está arriba. Tomo el pincel. Disculpen si voy un poco rápido, porque en realidad la idea es que en 45 minutos podamos desarrollar una clase interesante, que ustedes puedan realizar estos trabajos. Eh, Acá tengo cargadas mis nubes, como les decía, estas son parte de mis librerías que tengo guardadas hace mucho tiempo. Tengo acá 10 nubes distintas, voy a escoger cualquiera, esa por ejemplo. Le puedo agrandar un poco el tamaño, la voy a pintar. Si se fijan, el color con el cual se pintó la nube se ve demasiado suave. Me parece que mi opacidad está muy baja. Exacto. Lo voy a aumentar al 100% y ahora sí, cuando pinto la nube es blanca. Tengan cuidado cuando ustedes bajan la opacidad y vuelven a pintar, se dan cuenta que a veces los colores quedan atenuados. Así que la opacidad es muy buena, pero hay que tener cuidado con ella para que no queden las imágenes transparentes. Esta no tiene que quedar tan transparente. Así está perfecta. Y con la herramienta mover la puedo trasladar de arriba abajo. Bueno, vamos a los globos. Voy a crear una nueva capa. Le vamos a llamar el globo 1. Tomo el pincel y vamos a los globos aerostáticos dirigibles. Esta galería de pincel también está disponible, ya se les voy a contar cómo se puede hacer a las bibliotecas que voy a dejar en cada clase. Todos los archivos que estoy ocupando van a quedar para descargar. Este que está aquí es lo que voy a ocupar. Voy a ocupar el color marrón y le voy a dar un poquito más de tamaño porque es el principal de esta escena, y la opacidad al 100%, lo compruebo y ahí está. Lo tomo con la herramienta mover y este globito lo puedo acomodar donde yo quiera, más arriba, más abajo, más al lado, en fin, donde yo lo necesite. Vamos a agregar dos más para terminar este modelo. Este se llama el globo 2.
de mi biblioteca de globos dirigibles antiguos. Tengo acá cerca de 10, 12 para escoger. Voy a escoger este que está aquí. Y para darle tamaño, lo voy a reducir. ¿Cuál es la idea de reducir el tamaño? Se supone que estoy creando una composición en donde se ven muchos globos en el cielo. Se supone que algo que está más lejos no debería verse tan grande como el que está en primer plano. Por eso lo voy a alejar. Además, le voy a bajar la opacidad a puede ser un 90-80%, porque si se supone que está más lejos, el color ya no es tan nítido. Así que el color baja. Con un 80% me parece que se ve bien. Y también, como es una capa, lo puedo mover y colocar donde yo desee. Esta nube la vamos a bajar, esto lo vamos a colocar por aquí. Bien, último elemento de este diseño creativo a partir de una herramienta tan simple como el pincel. Tomo el pincel y voy a escoger otro globo dirigible. Este puede ser. Y le bajamos el tamaño. Ahí está, más chiquitito. Y la opacidad también en 80%, para que nos dé la sensación de que está más lejos del que está en primer plano. Luego le voy a contar por qué coloqué 3 elementos. Hay ciertas teorías de composición que son interesantes conocer, que tienen que ver con la fotografía, con el diseño, de por qué colocamos 1, 2, 3, 5 elementos en una composición. El número 3 es un número importante que ya les voy a contar de qué se trata. Tiene que ver con composición. Bien, entonces ya tengo terminado mi diseño. Lo he hecho todo con pincel. No quise usar imágenes de otro tipo. La idea es demostrarles que con una herramienta tan simple como el pincel puedo crear diseños como estos que son interesantes, atractivos, novedosos algunas veces, y que estos me pueden servir para publicaciones. Puede ser lo que ustedes quieran. Yo en este caso utilicé la temática vintage, la temática de elementos viejos, por eso la textura de fondo, los ornamentos, y estos globos dirigibles que ahora ya no existen. Estos son una tecnología del pasado. El color todo está envuelto para que quede de esta forma. Bueno, y para finalizar con el ejercicio, normalmente todo lo que hago en Photoshop lo grabo en formato PSD para poder mantener las capas. Es decir, que yo lo pueda abrir mañana, la siguiente semana, y pueda acomodar nuevamente el diseño o hacerle mejoras. Así que vamos a ir al menú archivo, guardar como. Vamos a poner un nombre acá. Globos dirigibles PSD. Importante el formato Photoshop PSD. Le doy a guardar. Y este diseño ya quedó guardado. Lo voy a dejar para descargar. Estoy creando un drive, en, en Google, para que ustedes puedan tener acceso. Ya les voy a contar. Eso lo voy a dejar para el final. ¿Cómo van a poder descargar los pinceles, los colores las paletas de colores que voy a dejar, las texturas, los motivos, en fin? Photoshop está lleno de bibliotecas que nosotros siempre viene con lo básico, pero nosotros podemos ir agregándole nuevos elementos para enriquecer nuestro programa. Lo mismo pasa con Illustrator y otros programas de la línea de lo que es Adobe, ¿no? Y los PSD, todos los PSD que vamos a hacer en clases van a quedar listos para descargar. Bien, finalmente, ya tengo el archivo PSD, que es el archivo original con el cual he trabajado esta mañana. Y ahora la pregunta que a veces también recibo, ahora, ¿cómo lo exporto? ¿Cómo hago un documento para ponerlo en mis redes sociales? Y acá hay varias opciones. Yo lo que hago generalmente es esto, ir al menú archivo y le digo exportar, y le digo que lo guarde para web. Para web significa que va a estar publicado ya sea en una página web, en una red social, Facebook, Twitter, la que ustedes quieran, Instagram, que yo uso mucho también. Ya, esta es la opción que yo uso. Porque acá me permite, voy a mover esto de aquí, me permite escoger formatos que son exclusivamente para web. Formato GIF, formato JPG, dos tipos de PNG, PNG8, PNG24 y BMP, que es un formato que ya prácticamente no se usa. El GIF es un formato bastante limitado. Me limita porque tiene solamente un máximo de paleta de color de 256 tonos y normalmente baja la calidad del documento. El JPG es un formato orientado a lo que es fotografía, ¿ya? Y los formatos PNG son formatos de compresión, pero tienen ligeramente más calidad que un JPG. El PNG8 es igual al GIF, solo hasta 256 colores, y el PNG24 es un PNG que tiene mayor calidad y que
Eh, Alguno de ustedes a lo mejor lo sabe, que es el formato ideal para subir a redes sociales porque no, donde ustedes lo suben, Facebook, por ejemplo, no lo va a comprimir, no lo va a pixelear. Así que cuando tengo que subir algo de redes sociales, este es el formato que yo utilizo normalmente, el PNG 24. Tiene menos compresión que un JPG y la calidad siempre se mantiene inalterable. Le voy a dar a guardar el mismo nombre, pero sería en formato PNG y le doy guardar. Bien, amigos, estamos llegando al final de esta clase. Ha sido rápida. Nuevamente, este es un ritmo que yo tengo, trato de decir a veces un poquito más lento, pero son tantas cosas que a veces tengo que explicar, enseñar, ustedes se van a dar cuenta que voy un poco rápido. Pero lo bueno es que va a quedar disponible en mi fanpage este video, va a quedar ahí, no lo voy a borrar, así que va a estar disponible para que lo puedan revisar y la gente que venga después también lo va a ver. Eh, Así que lo pueden volver a ver varias veces para revisar a lo mejor algún detalle que no les quedó muy claro. De todas maneras, siempre pueden hacer las preguntas, las consultas en los comentarios de algo que a lo mejor lo vieron muy rápido o no lo entendieron bien. O sugerencias también. Recuerden que voy a estar haciendo sus sugerencias para futuras clases. Bien, les quiero explicar ahora, voy a saber esto, cómo acceder a lo que es, voy a ir a la página de Google. ¿Cómo acceder a los archivos que yo voy a dejar para compartir? Yo he creado un Patreon, así creo que se le dice, un Patreon, acá está, eh, en el cual, eh, en el cual ustedes pueden hacerse una especie de socio mecenas, algo así, ¿no? Eh, es patreon.com Luis Alarcón. Lo voy a dejar también en los comentarios en el vínculo. Eh, La idea de esto es ayudar, ¿cierto? Colaborar. Por eso los valores que están acá son bastante cómodos. El más básico cuesta $3 por mes. De hecho, no se puede poner menos. Intenté ponerle 2, pero no me dejaba la opción. Así que bueno, quedó en 3. ¿Qué significa? Que ustedes por $3 mensuales pueden acceder a todos los contenidos que yo voy desarrollando en las clases. Por ejemplo, ya les hablaba de la biblioteca. Voy a estar cargando todo, las bibliotecas, los archivos, los PSD y todo lo que hagan durante todo este mes de julio van a estar descargables para que ustedes puedan acceder a él. Y también decidí hacer una opción un poquito más avanzada, que por $10 pueden tener no solamente a lo mismo, ¿cierto? A los archivos, sino que pueden tener opciones a una clase particular, ¿cierto? Lo que ustedes elijan, y otros elementos que ya voy a ir agregando, ¿cierto? Adelanto. Estoy grabando nuevos cursos yo les conté que trabajaban estoy haciendo cursos para Nexum. Bueno, ustedes van a tener, los que tengan esta opción de Patreon, yo le llamé Bruch y Wizard, a propósito de Bruch. La opción de 10, ¿cierto? Van a tener opción a lo mejor a ver este contenido antes que los otros. También estoy grabando otros cursos que ya van a ver que hay hartas novedades que van a ir apareciendo poco a poco. Así que les dejo este enlace. No es obligatorio, obviamente, el que él pueda hacerlo lo hace y obviamente me va a ayudar mucho a mantener nuevamente después de 6 años volver a reflotar este proyecto que nació con una idea muy avanzada hace mucho tiempo y que no se pudo concretar digamos, por trabajo y porque la tecnología hace 6 años atrás no es la misma que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, esto de Zoom que podemos grabar, compartir, invitar gente, o de Patreon donde podemos tener la opción de tener esta especie de mecenas que se les dice, mecenas digitales donde ayudan a colaborar con con el trabajo, ¿cierto? Con algo muy simple. Y obviamente, esto es lo que tengo por el minuto, pero voy a ir agregando más cosas. Por ejemplo, el de 3 le voy a ir agregando más cosas que se me están ocurriendo para que sea más atractivo el hecho de pagar $3 y recibir no solamente librerías y archivos PC, sino que más cosas. Ya les voy a ir contando la próxima semana qué se me ocurrió para agregar. Y obviamente que podríamos decir, al VIP, al que tiene $10, también voy a ir agregando más elementos para que sea más interesante la oferta, ¿no? Tiene que ser interesante, tiene que ser llamativa. Por $10 al mes, o sea, pueda optar a más cosas, ¿no? Así que bueno, les dejo el enlace para el que pueda hacerlo, no es obligatorio. Y como les decía, en estos tiempos que están un poco complejos,
ya hablaba con amigos profesores, no vamos a poder hacer clases en los institutos durante todo el año, no hay clases por el tema de la pandemia, así que de alguna forma tenemos que, podemos decirlo en una manera muy peruana, recursearnos, ¿no? Esta quizás una y la ayuda no es tanta, ¿no? O sea, el costo es bastante mínimo. Bueno, amigos, yo los voy dejando. Voy a ver si tengo, no he revisado las preguntas, vamos a ver si hay preguntas acá. A ver, voy a revisar si hay alguna pregunta. Bueno, aprovechar de saludar. eh, an- a ver, algunos nombres que veo por acá: José Antonio Leiva, Rocío Libertad, nos conocemos hace tantos años, un saludo grande. Karina Reyes, Tino, Yerena, Liz, la Lindsay, creo que fue alumno mío hace tiempo. Anthony Oriundo, Stephanie Lazo, creo que también la conozco. Hardy Medina, también creo que fue alumno mío. Juan Carlos Torres también lo conozco hace mucho tiempo. Rosy Grimaldi, gracias por venir, gracias por estar acá. Saludos. Rocío dice que está en Chorrillos. Un saludo a Rocío. Jorge Valencia, desde Iquitos. No tengo todavía la suerte de viajar a Iquitos. Espero que cuando pase todo esto ya podamos viajar y visitar el Perú. Saludos desde Los Olivos, saludos de Villa Salvador, José Antonio Leiva, Dani Sánchez, Rosy, Karina Reyes, dice que está en su trabajo. Rocío, nuevamente, Dani Sánchez, Jorge Ugas. Ah, sí, sí, vamos a ver lo de objetos 3D. Gracias por la sugerencia. Espero sus sugerencias de acá. Bueno, hay bastantes comentarios, así que los saludo a cada uno de ustedes. Espero les haya gustado esta primera clase. Recuerda que estamos recomenzando después de 6 años y espero que esta vez sea para largo. Así que los dejo, tengan un buen día, un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes y jueves de la próxima semana. Primero con Illustrator, cómo hacer caricaturas, dibujo, cómo crear pinceles primero y luego hacerlo una caricatura en Illustrator. Y el día jueves ya les voy a ir contando de qué se trata la siguiente clase. Así que nos vemos, chicos. Gracias por venir. Y nos vemos en la próxima clase, la próxima semana en luisalarcón.com.